Mateo Rivas tenía 28 años y unas manos que contaban historias de trabajo constante. Eran fuertes, curtidas por el sol y con cicatrices que parecían mapas de viejas jornadas. Desde los 15 se había ganado la vida como albañil, siguiendo la tradición de su padre y de su abuelo. Vivía con su madre, doña Clara, en un barrio modesto a las afueras de San Jacinto Amilpas, donde las calles polvorientas se volvían ríos de lodo en temporada de lluvias y el calor del mediodía podía hacer vibrar el aire. Nunca había viajado fuera del estado de Oaxaca. Mientras algunos de sus amigos buscaban suerte en ciudades más grandes o incluso cruzaban la frontera, él siempre se había quedado. Lo hacía por su madre, una mujer devota que cada tarde rezaba el rosario frente a una veladora encendida junto a una imagen de la Virgen de Guadalupe. Aquel martes, Mateo trabajaba en la construcción de una casa en un terreno abandonado desde hacía décadas, en las afueras de Etla. La tierra estaba reseca y dura, y el sol golpeaba con fuerza. Mientras excavaba para los cimientos, sintió un golpe distinto en su pico. No era piedra ni escombro. Se agachó, apartó la tierra con las manos y descubrió una superficie curva, blanquecina, agrietada por el paso del tiempo. Al limpiar un poco más, la forma se reveló, un rostro femenino sereno, con los ojos cerrados. «Virgen Santísima», susurró, casi sin aliento. No era una figura de yeso moderna, sino de una mezcla antigua de arcilla y estuco, de unos 30 centímetros de altura. La envolvía un velo de tela desgastada, como si alguien la hubiera enterrado con cuidado. Mateo sintió un escalofrío y, sin pensarlo, se quitó la gorra y se arrodilló junto a la zanja. Nadie de sus compañeros se percató. Terminó la jornada como si nada, pero antes de irse envolvió la imagen en su camisa y se la llevó a casa. Cuando doña Clara la vio, se quedó inmóvil. «Esta virgen no es de aquí», dijo en voz baja. «Mírale bien los ojos, hijo». Mateo la observó de nuevo. Los párpados permanecían cerrados, pero en las comisuras se intuía la forma de lágrimas detenidas. La expresión era de paz profunda, pero con un matiz de tristeza. Doña Clara decidió colocarla sobre un pequeño altar, junto a flores secas de cempasúchil y una veladora encendida. Esa noche Mateo durmió inquieto. Soñó con una capilla antigua, rodeada de encinos retorcidos por el viento. En su interior, la imagen de la Virgen flotaba sobre un pozo de agua cristalina, y desde el cielo descendía una luz que lo obligaba a arrodillarse. Cuando despertó, el aire en la casa tenía un aroma distinto. No era humedad ni polvo, sino incienso. Y la veladora, que se había apagado durante la madrugada, estaba encendida nuevamente. A la mañana siguiente, el cielo amaneció cubierto de nubes bajas, algo inusual para esa época. Mateo se levantó antes del alba, todavía con las imágenes del sueño grabadas en su mente. Se acercó al altar y, al ver la figura, volvió a arrodillarse sin comprender del todo por qué. Su madre lo observó en silencio, se persignó y colocó una taza de café caliente sobre la mesa. Esa tarde, mientras continuaban las obras, ocurrió algo extraño. El propietario del terreno llegó acompañado de un sacerdote, el padre Aurelio, para bendecir el lugar antes de seguir la construcción. Mateo sintió un nudo en la garganta. No sabía si contar lo que había hallado. Cuando el sacerdote comenzó a rociar agua bendita en el mismo punto donde había desenterrado la imagen, la tierra empezó a burbujear levemente, como si respirara. El padre Aurelio se detuvo, desconcertado. Los obreros intercambiaron miradas y, sin decir palabra, dejaron de trabajar el resto del día. Esa noche, el sueño regresó. Esta vez, la capilla estaba llena de personas con velas encendidas. Todos miraban hacia el pozo del centro. La Virgen brillaba con una luz suave. Mateo se acercaba, pero antes de llegar escuchaba una voz femenina, dulce y firme a la vez. «Despierta, hijo mío. El tiempo ha comenzado». Despertó sedando. Doña Clara también estaba despierta. Había escuchado pasos en la sala. Al entrar, vieron que la vela frente a la Virgen se había dividido en 3 llamas, sin haberse consumido más de lo normal. Al día siguiente, Mateo buscó al padre Aurelio y le contó lo sucedido. El sacerdote lo escuchó con atención. Si esa imagen fue enterrada con cuidado, no es casualidad que aparezca ahora. Alguien la protegió, y si salió a la luz, es porque tiene algo que decirnos. Pidió verla. Al tenerla en sus manos, el sacerdote guardó silencio durante largo rato antes de murmurar. «Esto es más antiguo de lo que parece, y no pertenece a esta región». La noticia comenzó a correr de boca en boca. Vecinos curiosos se acercaban a la casa de doña Clara. Algunos llevaban rosarios, otros flores. Nadie hablaba fuerte. Entraban, rezaban y se marchaban.
Una noche, una mujer llegó con su hijo enfermo de los pulmones. Apenas podía respirar. Rezaron juntos frente a la Virgen y el niño se quedó dormido. Cuando despertó, su tos había cesado. Doña Clara le tocó la frente. Está fría como agua de pozo, pero tiene color otra vez. Esa noche, entre velas e incienso, Mateo comprendió que aquello no era simple coincidencia. Era una llamada. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Mateo trabajaba, pero su mente estaba en otro lugar, en la imagen, en los sueños y en las visitas de extraños que aumentaban cada día. Una tarde, al regresar a casa, pasó frente a una pequeña capilla abandonada en la esquina de su colonia. Las paredes estaban cubiertas de hiedra, los vitrales rotos. Sintió un impulso irresistible de entrar. En el altar, vacío, había un hueco donde alguna vez estuvo una imagen. Esa noche le contó a su madre lo que había sentido. Si ella quiere estar ahí, hijo, no debemos detenerla, dijo doña Clara. Al día siguiente, Mateo pasó horas limpiando la capilla. Barrió, quitó telarañas, lavó el piso con agua y vinagre. Luego envolvió la Virgen en un pañuelo blanco y la llevó al altar. La colocó en el nicho con respeto. Poco a poco llegaron curiosos. Al caer la tarde, había una veintena de personas rezando en silencio. Cuando todos se fueron y Mateo se quedó solo, vio algo increíble. Desde un rincón comenzó a brotar un hilo de agua cristalina. No había tuberías, ni humedad previa. Mateo se arrodilló, metió las manos y percibió un aroma dulce, mezcla de incienso y tierra mojada. Corrió a buscar a su madre. Cuando regresaron, el agua seguía fluyendo bajo la luz de las velas. Doña Clara cayó de rodillas y comenzó a rezar. A la mañana siguiente, la noticia se había extendido. Personas llegaban a lavarse con el agua. Un anciano aseguró que veía más claro. Una joven con fiebre recuperó el color. El padre Aurelio observó y murmuró: «Esto es agua de gracia, pero no lo difundas demasiado». No todos están listos para creer. Esa noche, Mateo soñó que la Virgen abría los ojos. No hablaba, lo miraba con una intensidad que lo hizo recordar un momento de su infancia, cuando lloraba en brazos de su madre frente a un ataúd. En el sueño, el agua fluía entre ellos, lavando el dolor. Al despertar, corrió a la capilla. Las velas estaban encendidas y el agua seguía fluyendo. Esa fue la tercera señal. El hallazgo del manantial junto a la imagen se convirtió en tema de conversación en todo San Jacinto Amilpas y los pueblos vecinos. No pasó una semana antes de que comenzaran a llegar personas desde lugares más lejanos, familias enteras, ancianos que viajaban en burro, jóvenes que llegaban en bicicleta. Todos buscaban lo mismo: tocar el agua, rezar ante la Virgen y llevarse un poco en botellas o frascos improvisados. Mateo, que nunca había sido un hombre particularmente religioso, se encontró organizando filas, ofreciendo sillas a los más débiles y asegurándose de que nadie se lastimara. Lo hacía sin pensar, como si una fuerza tranquila lo guiara. Doña Clara, mientras tanto, preparaba café y pan para quienes venían de lejos. El pequeño altar, antes solitario, se llenaba ahora de flores frescas, veladoras y cartas dobladas con peticiones. El padre Aurelio comenzó a visitar la capilla 3 veces por semana. Rezaba con la gente, bendecía el agua y hablaba con tono firme pero sereno. Esto no es magia ni superstición. Es un regalo que nos invita a acercarnos más a Dios a través de su madre. Una tarde de domingo, llegó una mujer llamada Teresa con su hija de apenas 7 años. La niña, llamada Camila, padecía desde su nacimiento una enfermedad que debilitaba sus huesos. Teresa contó que había escuchado del lugar por un primo. Entró cargando a la niña y la colocó frente a la imagen. Mateo observó en silencio mientras la madre sumergía las manos de Camila en el agua, rezando con lágrimas. «Virgencita, no te pido que le quites su enfermedad», susurró Teresa. «Solo que le des fuerza para soportar su dolor». La niña sonrió levemente, y aunque no hubo un cambio inmediato, su mirada tenía un brillo nuevo. Mateo sintió que el corazón se le encogía. Esa noche soñó nuevamente con la capilla, pero esta vez estaba llena de niños riendo y jugando alrededor del pozo. Con el paso de las semanas, las visitas crecieron tanto que algunos vecinos comenzaron a incomodarse. Un par de comerciantes locales intentaron vender recuerdos y estampas a precios exagerados cerca de la entrada. Mateo habló con ellos para evitar que aquello se convirtiera en un negocio. No quería que el sentido original se perdiera. Sin embargo, no todos estaban contentos. Una tarde, mientras barría la entrada de la capilla, se acercó don Ernesto, un anciano del barrio conocido por su carácter difícil.
Esto que estás haciendo traerá problemas. Muchacho, le dijo con voz grave. Cuando algo así llama la atención, también atrae a quienes quieren aprovecharse. Mateo lo escuchó, pero no respondió. Dentro de sí, sabía que don Ernesto no estaba del todo equivocado. A mediados de abril, ocurrió algo que removió al pueblo entero. Un niño de 10 años, llamado Luis Ángel, había desaparecido en una zona boscosa cercana. La búsqueda movilizó a todos, policías, vecinos, incluso voluntarios de pueblos vecinos. Pasaron 2 días sin rastro alguno. Doña Clara, preocupada, encendió una vela especial frente a la Virgen y rezó sin descanso. La mañana del tercer día, mientras la niebla aún cubría las calles, Luis Ángel apareció caminando solo hacia la capilla. Tenía barro en la ropa, pero ninguna herida. Dijo que una señora vestida de azul y estrellas lo había tomado de la mano y lo guió hasta que vio el campanario de la capilla. No recordaba haber sentido hambre ni frío. El relato se esparció como pólvora. Algunos lo tomaron como prueba irrefutable de que la Virgen protegía a la comunidad. Otros, más escépticos, hablaban de coincidencia o imaginación infantil. Mateo no discutió, solo sabía que el niño estaba sano y que algo especial había ocurrido. Poco después, comenzaron a llegar personas con fotografías de familiares enfermos o desaparecidos, dejándolas frente al altar con la esperanza de obtener ayuda. La capilla se convirtió en un punto de encuentro no solo para rezar, sino también para compartir historias, apoyarse y cuidar unos de otros. El padre Aurelio, consciente de la creciente afluencia, organizó un pequeño grupo de voluntarios para mantener el orden y la limpieza. Mateo, sin proponérselo, se volvió líder de ese grupo. Coordinaba turnos, recibía donaciones y se aseguraba de que nadie se llevara más agua de la necesaria. Un día, mientras revisaba el flujo del manantial, notó que el agua salía con más fuerza que antes. Además, tenía un brillo especial cuando el sol de la tarde la iluminaba. Al tocarla, sintió un calor suave recorrerle los brazos. Decidió no comentar nada de inmediato, pero en su interior estaba convencido de que aquello era una señal. Esa noche, el sueño regresó con más claridad que nunca. La Virgen lo miraba directamente, ya con los ojos abiertos. Su voz era dulce pero firme. Mateo, cuida este lugar. No todos entenderán, pero muchos encontrarán aquí lo que buscan. Despertó con el corazón acelerado. Salió a la calle y vio la capilla iluminada por docenas de velas, aunque nadie estaba dentro. El agua seguía fluyendo, y en su superficie flotaban pétalos de rosa que nadie había colocado. Los meses siguientes fueron intensos. Llegaron peregrinos desde Puebla, Veracruz e incluso del norte del país. Algunos venían a pie durante varios días. La noticia había cruzado fronteras, y un periódico de la capital envió a un periodista para cubrir la historia. El artículo se publicó con el título, El manantial de la Virgen que une a un pueblo. A pesar de la atención, Mateo y su madre mantenían la sencillez. No permitían cobros ni colectas forzadas. Todo lo que se donaba se usaba para velas, limpieza y reparaciones menores. La capilla seguía siendo humilde, con paredes encaladas y un techo de lámina, pero ahora rebosaba de vida y fe. En julio, una tormenta fuerte azotó la región. La corriente del río cercano creció tanto que varias casas se inundaron. La capilla, milagrosamente, quedó intacta, y el manantial no se contaminó. Los vecinos lo interpretaron como una protección especial. Esa misma noche, varias familias sin techo temporal se refugiaron allí. Mateo organizó colchonetas y repartió pan y café. Mientras todos dormían, se quedó sentado junto al altar, observando el rostro sereno de la Virgen. Recordó el día que la encontró, enterrada en aquel terreno polvoriento. Nunca habría imaginado que su vida cambiaría así. Poco a poco, comprendió que no se trataba solo del agua o de los milagros. Era el hecho de que, gracias a ella, el pueblo se había unido como nunca antes. Las viejas rencillas entre vecinos habían quedado en segundo plano. La gente se ayudaba, compartía y rezaba juntos. Mateo no sabía cuánto tiempo duraría aquello, pero estaba decidido a cuidar de la imagen y del manantial mientras pudiera. Sabía, en lo más profundo, que había sido elegido para una misión que iba más allá de lo que podía comprender. El verano trajo consigo un calor intenso que secó los campos alrededor de San Jacinto a milpas. El maíz comenzó a amarillear antes de tiempo, y el río que atravesaba el pueblo bajó a niveles preocupantes. Sin embargo, el manantial de la capilla seguía fluyendo con la misma fuerza, como si la sequía no le afectara. Un día, llegó un grupo de agricultores del poblado vecino, San Miguel del Valle. Venían exhaustos,
con sombreros polvorientos y las manos agrietadas. Traían botellas vacías y un costal de mazorcas pequeñas, marchitas. Se arrodillaron frente a la Virgen y pidieron que lloviera sobre sus tierras. Mateo los escuchó en silencio, conmovido por la fe de aquellos hombres. Les permitió llevar agua para sus familias y para rociar en sus campos. 3 días después, sin que hubiera pronóstico de lluvias, una tormenta breve pero intensa cayó únicamente sobre San Miguel del Valle. El maíz reverdeció. La noticia reforzó la creencia de que el agua tenía un poder especial. Algunos hablaban de milagros, otros de coincidencias, pero todos coincidían en que algo extraordinario estaba ocurriendo. No obstante, la atención creciente atrajo también a personas con intenciones menos puras. Un hombre que decía ser profeta llegó asegurando que la Virgen le hablaba directamente a él y que la comunidad debía obedecerle. Mateo, con calma, le pidió que se retirara. No quería que el lugar se convirtiera en un escenario para engaños. El padre Aurelio respaldó su decisión, recordando a todos que la fe no se trata de imponer, sino de servir. En medio de todo, Mateo siguió teniendo sueños. En uno de ellos, la Virgen le mostraba un mapa antiguo, dibujado en pergamino. Había un camino marcado que partía de la capilla y se adentraba en las montañas, hasta llegar a un punto rodeado de árboles altos. Mateo despertó con una sensación de urgencia. No sabía si era un simple sueño o un mensaje, pero sentía que debía encontrar ese lugar. A la semana siguiente, aprovechó un día libre para seguir la dirección aproximada que recordaba del mapa. Caminó durante horas entre senderos polvorientos y vegetación espesa. Al caer la tarde, llegó a un claro donde un enorme encino se alzaba como un guardián. A sus pies, medio cubierto de hojas, encontró una pequeña cruz de madera, desgastada por el tiempo. No había más señales, pero al tocar la cruz sintió un calor que le recorrió todo el cuerpo. Decidió dejar allí una vela encendida y regresar otro día con el padre Aurelio. Cuando contó lo sucedido, el sacerdote frunció el ceño. Ese encino es muy antiguo. Algunos ancianos del pueblo hablan de él como un lugar sagrado, incluso antes de que llegaran los misioneros. Puede que esté relacionado con la historia de la imagen. Poco después, comenzaron a aparecer en la capilla personas que decían haber soñado con la Virgen o con el manantial, aunque nunca habían estado allí. Algunos describían la misma luz que Mateo veía en sus sueños. Otros mencionaban a una mujer vestida de azul con estrellas que les sonreía y les pedía que cuidaran del agua. Mientras tanto, la vida diaria del pueblo cambió. Las discusiones por límites de terreno se resolvían con mayor facilidad. Las fiestas patronales se organizaban con más participación, y hasta los jóvenes que antes pasaban su tiempo ociosos comenzaron a ayudar como voluntarios. La capilla se convirtió en el centro no solo espiritual, sino social del pueblo. Pero con el crecimiento vinieron nuevos retos. Un funcionario del gobierno estatal llegó un día, alegando que el manantial debía ser registrado oficialmente y que el acceso tendría que ser controlado. Mateo temió que quisieran cerrar la capilla o poner restricciones. Reunió a la comunidad y, con el padre Aurelio, acordaron defender el lugar pacíficamente si era necesario. Finalmente, el funcionario se marchó, prometiendo regresar con documentación oficial. La amenaza quedó en el aire, y Mateo sintió un peso en el pecho. Esa noche, el sueño volvió. La Virgen, con expresión grave, le dijo: «Hijo, habrá quienes intenten apropiarse de lo que no les pertenece. Mantente firme, pero no pierdas la calma». En los días siguientes, Mateo organizó turnos para vigilar la capilla. No era común que hubiera problemas, pero quería estar preparado. Durante una de esas vigilias nocturnas, escuchó pasos afuera. Salió y vio a un joven con una mochila, intentando llenar varios garrafones de agua a escondidas. Cuando lo confrontó, el muchacho rompió en llanto. Su hermana estaba enferma y no tenía cómo venir. Mateo, conmovido, lo dejó llevar el agua, pero le pidió que la compartiera también con sus vecinos. Poco a poco, Mateo comenzó a comprender que cuidar del lugar no significaba solo protegerlo físicamente, sino también velar por el sentido que tenía, ser un espacio de generosidad y fe, no de acaparamiento. A finales de agosto, un grupo de peregrinos llegó desde Chiapas, trayendo consigo una cruz tallada en madera de cedro y un ramo de flores silvestres. Contaron que habían escuchado de la capilla por radio y que habían viajado más de una semana para agradecer a la Virgen por salvar a su comunidad de una plaga que había destruido cosechas en pueblos vecinos. El día que se presentaron, la capilla estaba llena. Mateo lo recibió con una sonrisa y les ofreció agua y pan. El padre Aurelio celebró una misa especial,
en la que se mencionaron todas las comunidades que habían sido tocadas por el manantial. Fue una jornada de cantos, rezos y abrazos entre desconocidos que se sentían unidos por la misma fe. Esa noche, al cerrar la capilla, Mateo encontró en el altar una pequeña piedra blanca con una cruz grabada. No sabía quién la había dejado, pero al tomarla la mano sintió la misma calidez que al tocar la cruz junto al encino. Decidió guardarla, intuyendo que algún día sabría su significado. En septiembre, una nueva señal sacudió a todos. Durante una misa al amanecer, un rayo de luz entró por uno de los vitrales rotos y se proyectó directamente sobre el manantial, iluminando el agua con un brillo dorado. Duró apenas unos segundos, pero quienes lo vieron no lo olvidarían jamás. Algunos comenzaron a llamarlo la bendición de la aurora. Para Mateo, fue una confirmación de que debía seguir adelante, sin importar las dificultades. Había aceptado, sin saberlo del todo, una misión que lo unía no solo a su pueblo, sino a personas de lugares lejanos. Y aunque no podía prever lo que vendría, sabía que el manantial y la Virgen seguirían marcando su vida de una manera profunda. Octubre llegó con un aire fresco que anunciaba el cambio de estación. Las cosechas en los alrededores prosperaban más de lo esperado, y muchos atribuían ese bienestar a la protección de la Virgen. El manantial seguía fluyendo sin pausa, como si el tiempo no tuviera poder sobre él. Mateo notaba que las visitas eran cada vez más diversas. No solo campesinos y familias humildes, sino también gente de la ciudad, turistas curiosos e incluso fotógrafos que buscaban captar la magia del lugar. Algunos se acercaban con respeto, pero otros trataban la capilla como un simple atractivo turístico. Esto inquietaba a Mateo. Una tarde, mientras organizaba velas y flores, un joven extranjero se acercó. Hablaba poco español, pero con gesto señaló la imagen y le pidió permiso para tomar fotos. Mateo aceptó, con la condición de que no interrumpiera a quienes estaban rezando. Al despedirse, el joven le entregó una pequeña medalla de plata con la figura de una virgen distinta, probablemente de su país. Para que sepa que, allá donde voy, siempre hay alguien que la ama, dijo en un español torpe. Ese gesto recordó a Mateo que la devoción a María no era exclusiva de su pueblo. Era un lazo que unía culturas y naciones. Sin embargo, no todo era paz. Una mañana, al llegar, encontró que alguien había pintado en una de las paredes de la capilla frases ofensivas y símbolos extraños. El dolor en su pecho fue inmediato. Doña Clara lloró al verlos. Sin perder tiempo, reunieron a voluntarios y pasaron el día borrando las pintas y restaurando la pared. El padre Aurelio, al enterarse, los reunió en oración. Recuerden, dijo, que incluso en los momentos de prueba, la luz de la Virgen es más fuerte que cualquier sombra. El episodio unió más a la comunidad. Los vecinos comenzaron a turnarse para vigilar el lugar durante la noche. Mateo agradecía el apoyo, pero sentía que se acercaban tiempos difíciles. A mediados de mes, llegó una carta oficial del gobierno estatal. Anunciaban que enviarían inspectores para evaluar el manantial y la capilla, con el fin de determinar si debían administrarlos como patrimonio natural. Aunque sonaba bien en papel, Mateo y Aurelio entendieron que eso podía significar perder el control sobre el lugar. La noticia corrió rápido. En la siguiente misa, la capilla estaba llena. Algunos propusieron protestar, otros sugerían buscar apoyo legal. Mateo pidió calma. Este lugar nos ha enseñado a enfrentar las pruebas con fe. Actuaremos con firmeza, pero sin violencia. Una semana después, llegaron 3 inspectores. Tomaron fotos, midieron el flujo del agua y revisaron cada rincón. No hicieron comentarios, pero anotaron mucho en sus carpetas. Antes de irse, uno de ellos murmuró: «Es un sitio especial, ojalá no lo arruinen». El comentario dejó a Mateo intranquilo. Al caer noviembre, algo inesperado ocurrió. Una mujer llamada Luciana, que vivía a más de 300 kilómetros, llegó con su hijo adolescente, Sebastián. El muchacho había perdido la visión en un accidente y, aunque los médicos decían que no había posibilidad de recuperación, Luciana lo trajo porque había soñado con la Virgen del Manantial. Mateo los recibió y los acompañó hasta el altar. El joven, guiado por su madre, tocó el agua y sonrió. «Siento que brilla», dijo, aunque no veía. «No sé cómo, pero lo siento». Se quedaron un par de días. Antes de irse, Luciana dijo que su hijo había comenzado a percibir sombras y formas. No era una curación total, pero para ellos era un milagro. La historia corrió de boca en boca y aumentó la fe de muchos. Ese mismo mes, Mateo volvió al encino del bosque. Esta vez fue con Aurelio y un par de voluntarios. Al llegar,
Encontraron que la cruz de madera seguía allí, pero ahora estaba limpia y sin hojas encima, como si alguien la hubiera cuidado. Junto a ella, había una pequeña jarra de barro con agua cristalina. Aurelio la examinó y dijo que tenía el mismo olor y frescura que el manantial. Es como si este lugar estuviera conectado con la capilla, comentó el sacerdote. Tal vez aquí empezó todo. Decidieron no alterar nada, solo limpiar un poco y dejar flores frescas. Mateo sintió una paz profunda, como si estuviera cumpliendo una parte importante de su misión. Con diciembre llegó la preparación para las fiestas. La comunidad organizó una procesión nocturna hacia la capilla. Velas, cantos y rezos llenaron las calles. Al llegar, el manantial brillaba como nunca. Algunos dijeron que veían destellos dorados en el agua. Durante la misa, Aurelio habló con voz emocionada. La Virgen nos ha reunido, nos ha enseñado a cuidarnos y a cuidar este lugar. Que esta unión no se rompa jamás. Esa noche, mientras la gente compartía pan y atole, Mateo se quedó mirando la imagen. Recordó el día que la encontró y todas las pruebas que habían enfrentado desde entonces. Sabía que vendrían más desafíos, pero también que no estaba solo. Antes de dormir, volvió a soñar. La Virgen, sonriente, le tendía una jarra de barro como la del encino. Al despertar, sintió que pronto descubriría para qué estaba destinada. Enero amaneció con un frío inusual. Las montañas se cubrieron de una fina neblina y el pueblo parecía más silencioso de lo normal. A pesar del clima, los peregrinos seguían llegando. Algunos caminaban envueltos en cobijas, otros llegaban con termos de café y rosarios en la mano. El manantial continuaba fluyendo, inmutable, como si el invierno no pudiera tocarlo. Mateo notaba en su interior una mezcla de paz y expectativa. Sentía que algo importante estaba por suceder, aunque no podía explicarlo. Desde el sueño con la jarra de barro, su mente regresaba una y otra vez al encino del bosque. Finalmente decidió que, al terminar la festividad de la Virgen, volvería allí para buscar respuestas. La noche del 6 de enero, Día de Reyes, la comunidad organizó una misa especial. La capilla estaba adornada con flores blancas, luces pequeñas y cintas doradas. Los niños, emocionados, participaron llevando ofrendas de pan y frutas. Durante la celebración, el padre Aurelio habló sobre la importancia de los regalos que no se compran, la fe, la esperanza, la unión. Al final de la misa, una anciana desconocida se acercó a Mateo. Tenía la piel arrugada como pergamino y unos ojos claros que parecían atravesarlo. Sin presentarse, le dijo: «La jarra que viste en tu sueño, ya te está esperando. No la dejes allí por mucho tiempo». Mateo sintió un escalofrío. Quiso preguntar más, pero la mujer se mezcló con la multitud y no volvió a verla. 2 días después, al amanecer, tomó su mochila, una linterna y partió hacia el encino. El sendero estaba húmedo y resbaloso por el rocío. Al llegar, encontró la jarra de barro junto a la cruz. Estaba llena de agua cristalina, idéntica a la del manantial. La tomó con cuidado y sintió el mismo calor suave de siempre, pero más intenso, como si algo palpitara dentro. Al regresar a la capilla, colocó la jarra junto al altar. No dijo nada a nadie, pero esa misma tarde, varias personas afirmaron que el agua del manantial tenía un sabor más dulce y una claridad inusual. Esa semana, comenzaron a suceder pequeñas cosas que la gente interpretó como milagros. Un hombre que había perdido la movilidad en una mano la recuperó lentamente. Una familia que llevaba años enemistada se reconcilió. Un joven que pensaba irse del pueblo encontró trabajo allí mismo y decidió quedarse. La noticia atrajo nuevamente a periodistas, pero esta vez Mateo decidió no dar entrevistas. Quería proteger el lugar de la exposición excesiva. Sin embargo, el rumor se extendió y llegaron visitantes de lugares aún más lejanos. En medio de esta afluencia, los inspectores del gobierno reaparecieron. Traían papeles para que la comunidad firmara, cediendo la administración del manantial a una dependencia oficial. Aurelio y Mateo convocaron a una reunión abierta en la plaza. La gente habló con firmeza. El manantial era parte de su historia y su fe, y no lo entregarían. Los inspectores, viendo la resistencia unánime, se marcharon sin lograr su objetivo. Esa noche, en la capilla, Mateo encendió una vela especial. Mirando el agua, le habló a la Virgen. «No sé cuánto tiempo más podremos protegerlo, pero mientras me quede fuerza, no dejaré que lo destruyan». En febrero, un fuerte temblor sacudió la región. Varios pueblos cercanos sufrieron daños, pero en San Jacinto Amilpas solo hubo algunas grietas menores en las casas. La capilla quedó intacta.
El manantial, en lugar de disminuir, parecía brotar con más fuerza. Muchos interpretaron esto como una señal de protección. El día después del temblor, Mateo volvió al encino. Esta vez lo acompañaban más voluntarios. Encontraron que, alrededor del árbol, había brotado un círculo de flores blancas, pese a que no era temporada. Aurelio bendijo el lugar y pidió que se mantuviera como sitio de oración. A partir de entonces, se estableció una tradición. Cada primer domingo de mes, un grupo salía en procesión desde la capilla hasta el encino, llevando velas y flores. Era un camino de unión, recordando que la fe no se quedaba encerrada en un solo lugar. Con la llegada de marzo, el pueblo decidió celebrar el primer aniversario del hallazgo de la Virgen y el manantial. Hubo misa, música, comida y danzas tradicionales. Gente de diferentes estados se unió a la fiesta, y algunos extranjeros que habían visitado meses atrás regresaron para participar. Al final de la celebración, Mateo miró la multitud y sintió que la misión que había recibido seguía creciendo. No sabía qué retos vendrían, pero comprendía que la Virgen no le había pedido perfección, sino constancia. Esa noche, tuvo un último sueño claro. La Virgen, de pie junto al manantial, le sonreía y le decía: «No temas. Mientras haya amor y servicio, el agua seguirá fluyendo». Despertó con lágrimas en los ojos. Caminó hasta la capilla, se arrodilló frente al altar y, en silencio, renovó su compromiso. Afuera, el agua seguía su curso, clara y serena, como un corazón que late por y para su pueblo.